Advertencia. Este video tiene una finalidad meramente informativa. En ningún momento invito a acosar al autor o en caso contrario, tampoco lo apoyo. En favor de evitar esto, el hilo de Twitter estará como imagen en vez de link directo. Por favor, si encuentras el hilo de Twitter, no vayas a insultar al autor del mod. Señoras y señores, escondan a sus hijos porque seguimos con las funas del Friday Night Funkin' de la comunidad angloparlante. Pero antes de iniciar con la historia del día de hoy, me gustaría hacer un aviso parroquial. Bueno, más bien pregunta. ¿Les gustaría que hicieran más videos en un formato en el cual hable más de una funa en específico, como este video, para después hacer un video largo recopilándolas todas? ¿O esperar mejor a que se acumulen muchas funas y hacer el video largo con todas ellas, pero tocando cada una de rapidez, como el de la última ocasión que seguramente ya habrás visto, en vez de videos individuales? Los leeré en la caja de comentarios. Ahora sí, yo soy Candle y esto es la funa hacia el artista y animador del mod vs Yoshi. Primeramente contextualicemos un poco. La historia de este mod es la siguiente. Boyfriend, en busca de ayuda para rescatar a Girlfriend, secuestrada por Kamek, el Magikoopa que te hace la vida imposible en Yoshi's Island, se encuentra con Yoshi, a quien le pide ayuda para rescatarla. Boyfriend entonces le cuenta su plan a Yoshi, de que va a enfrentarse a Kamek en una batalla de rap, por lo que Yoshi decide que se enfrente a él para ver qué tal están sus habilidades. Debido a que Girlfriend está secuestrada, su lugar es tomado por Baby Mario en los parlantes. La verdad, el mod lo veo muy bien dibujado y su estética es bastante buena. Recordemos separar al autor de la obra. La obra no tiene la culpa de los actos pasados o futuros del autor. Te pongo el ejemplo del filósofo Heidegger, el cual se sigue enseñando a pesar de... Sí, y por eso no deseo explicarlo. Ahora pasemos a la funa. ¿Qué fue lo que hizo el autor de este mod para aparecer en una polémica? Según investigué, Plan the Man, el principal artista y animador de este mod, es acusado de abusar psicológica y emocionalmente de su ex, ser capacitista. Yo tampoco sabía lo que era esto hasta que lo busqué y descubrí que es la discriminación contra las personas que tienen alguna discapacidad y dibujar contenido no safe for work más 18 para menores de edad, lo que sería corrupción de menores. Además de esto, también se le acusa de mostrar una parte inapropiada de sí mismo en una llamada, intentar hacer que una persona fuera despedida de su trabajo, además de acusar a esta misma persona de ser una persona horrible. Y la cerecita sobre el pastel es que el autor de este mod, y que es acusado de todo esto, es un menor de edad y tiene alrededor de 15 años. Ahora veamos la respuesta del autor a estas acusaciones. Este respondió a través de un hilo de Twitter bastante largo, el cual pondré completo como imagen en la descripción del video. Repito, si encuentras el hilo en Twitter, no lo insultes, por favor. En dicho hilo, el autor inicia diciendo que no es bueno con las disculpas, pero que hará su mejor esfuerzo. En el mismo hilo, Plan the Man afirma haber actuado de la manera que se le acusa en el pasado, y que todo esto lo hizo en otra comunidad llamada OSC, Object Show Community, la cual es una comunidad de fanfictions en donde se les da vida a objetos inanimados. Lo primero que admite es haber discriminado a sus ex amigos, los cuales tenían trastornos graves, pero no se especifica de qué tipo. También dice ser una mala influencia para ellos y tener la costumbre de nunca disculparse. Fuera de sus amigos, también admitió haber abusado emocionalmente de su ex, aunque inmediatamente se justifica echándole la culpa de esto a la cantidad de estrés que manejó en esos momentos. Esto me hace dudar de su disculpa, pues se está justificando de una vez. Otro punto del hilo de Twitter que toca el autor es que admite haber hecho lo que él denomina como joke no safe for work de los personajes creados de sus conocidos, cosa que les molestaba, y finaliza con que está cambiando. Yo realmente creo que las personas pueden cambiar y mejorar. Solo mira la persona que eres hoy y quién eras en el pasado. Sin embargo, esta disculpa no la veo muy sincera, y no soy el único, ya que en las respuestas de este hilo hay varios comentarios que piensan esto mismo.
¿Ya conoces la funa? Debido a tu visita oportuna, ¿qué piensas acerca de toda esta bajuna? Deberías suscribirte. La gente dice que desde que lo hizo, se entera de más funas. Mando un saludo a todas las personas que me apoyaron en el video anterior. Deja un comentario de apoyo y inteligente para aparecer aquí. Yo fui Candel y nos vemos en la próxima. Que probablemente será un video largo, igual de interesante al de las funas, y si no, más.